Bendiciones, buenas tardes, qué gusto nuevamente que podamos estar aquí para una vez más hablar de la palabra del Señor. Como todo sábado y domingo estamos aquí a partir de las 5 hasta las 5:15 trayendo una reflexión bíblica. Como siempre, orando al Señor para que Él tome el control en lo que vamos a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, te damos una vez más gracias porque tú has sido bueno, oh Dios, con nosotros. Siempre está atento al clamor nuestro con tu custodia, ayuda y fortaleza. En este momento, Señor, como siempre, pedimos tu ayuda, ya que separado de ti no podemos hacer nada. Pedimos a que el Espíritu Santo esté en control, oh Dios, y use nuestros labios para llevar palabras de aliento a aquellos que están sedientos, Dios. Aquí estamos dispuestos a hacer lo que tú quieras. Toma tú el control. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy queremos hablar del libro Primero de los Reyes, en donde hay un evento en donde el profeta Elías hace, podríamos decir, la ceremonia del llamado del profeta Eliseo. Y quisiéramos leer en el capítulo 19, versículo 19 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Partiendo Elías de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él les dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y los dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Bendito sea el Señor. Cuando obedecemos a nuestro llamado, ¿qué hay aquí? Justamente el profeta Elías, en su último proceso o etapa de su llamado, Dios le ordena al profeta Elías que debía ungir al profeta Eliseo para que lo sustituyera. Sin embargo, podemos ver los contratiempos que tuvo el profeta Elías antes de hacer todo esto. Vemos los problemas de Acab con Jezabel y los profetas de Baal, y que el profeta, aún ya en un momento posiblemente depresivo, podríamos decir, huye hacia una cueva allí al monte Oré. Sin embargo, todo esto Dios lo estaba canalizando con el propósito de preparar un sustituto para el profeta. Cuando Elías piensa que solamente queda él solo, Dios le dice: no, todavía hay 7,000 de que no han doblado su rodilla a Baal ni han besado su rostro. Por tal razón dice: levántate y úngeme al rey de Siria, úngeme al rey de Israel, pero también úngeme a tu sustituto. Muchas veces nosotros, cuando tenemos que dejar o pasar nuestro legado, se nos hace difícil. Muchos líderes y hombres de Dios le ha costado pasar su legado a otro y han provocado situaciones difíciles dentro de mucha congregación. Cuando el hombre de Dios llega a su punto
y entiende que debe pasar su legado, debe estar consciente que ya Dios terminó con él en ese proceso y que debe pasar su legado a otra persona. Muchos hombres de Dios han cometido el error de provocar situaciones difíciles dentro de congregaciones que hasta el día de hoy lo que han provocado son muchas divisiones porque no se han sentado a pasar un legado a un hombre o a una mujer de Dios que está para sustituirle, y en su defecto, cuando no pasa eso, muchas veces hasta desaparecen las congregaciones o desaparece el ministerio de la familia. Es tiempo que si tú estás en ese tiempo, entienda que tú debes pasar un legado. Al profeta Elías no le costó mucho hacer esto porque estaba consciente de lo que Dios estaba haciendo. Y yo te pregunto, ¿estás tú consciente de lo que Dios está haciendo? ¿Estás tú consciente de la realidad a quien Dios está llamando para que esté a tu lado, que tú estés adiestrando para la hora de que tu legado pueda pasar sobre él? Ahora, ¿sobre quién iba a caer el legado? Estamos hablando que el legado cayó sobre otro hombre de Dios, Eliseo. Es posible que de Eliseo no podemos ver todo el desarrollo de él en el ministerio. Sin embargo, es posible que él fuera hijo de los profetas y que posiblemente sea una persona posicionada. De hecho, dice el libro de los Reyes que dirigía 11 yuntas de bueyes y la última la tenía, en otra palabra, él dirigía un grupo de esa persona y era muy posicionado. Pero es posible que en el ministerio él también estuviera con frecuencia atendiendo al llamado de Dios. Porque el hecho del profeta llamarle en este momento y él seguirle, prácticamente se ve como algo como que, ¿cómo tan rápido? No, es que ese tan rápido nos nace en ese momento. Todo no lo vamos a encontrar en la Biblia, pero es posible que el llamado del profeta empezara primero al ver en el corazón del mismo Eliseo. No nace directamente en ese momento, no ocurre en ese momento, sino que tenía un tiempo en donde ya Dios venía tratando con Eliseo para ese momento. De hecho, todo llamado tiene una preparación. Todo llamado después de la preparación tiene un envío, y todo llamado después de la preparación y el envío tiene un respaldo. Y es justamente lo vamos a ver en el profeta Eliseo. Aún después, antes de venir de ser la unción de la sustitución, el profeta se estuvo preparando como miembro de la escuela de profetas que estaban allí preparándose, y es posible que él sea hijo de una familia de los hijos de los profetas que estuvieran allí ministrando en Betel o en Gilgal o en el Jordán. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros venimos a los caminos de Dios y pensamos que salimos debajo de la yagua y ya tenemos aparentemente un respaldo. No, necesitamos prepararnos ante cualquier circunstancia para tener el respaldo de Dios. Y Eliseo no viene justamente de detrás de los bueyes a administrar. No viene del campo a hacer el trabajo ministerial, no. Hay un proceso que aún la Biblia no lo está precisamente tomando en cuenta, sino que nosotros debemos de venir y prepararnos para hacer el trabajo ministerial al cual Dios nos ha llamado. No seamos como la avispa, como he dicho muchas veces, que queremos hacer panales y por no querer escuchar se nos olvida hacer miel. Es tiempo de que entendamos
Ahora, ¿qué podemos ver en Eliseo? Naturalmente decía que Dios ya había tratado con el corazón del profeta Eliseo. Y dice que pasando allí, dice que el profeta Elías tomó el manto y se lo tiró. En otras palabras, allí surgió la unción para este llamado. Y yo te pregunto, si tú sientes pasión por llevar la palabra, ¿quién es que te va a dar cobertura? ¿Qué estoy diciendo? Sí, cada hombre o mujer de Dios necesita una cobertura para ir y ser enviado. Necesita tener una cobertura que respalde ese hombre, esa mujer. No debemos andar a la ciega, no debemos andar a la loca. Debemos de andar en orden y organizado para la hora de nosotros tener un respaldo tanto de Dios, pero también le damos representante aquí en la tierra. Hacer las cosas en el orden de Dios es lo más importante. Y por ende, allí es posible que el profeta Eliseo sintiera el llamado, estaba consciente de su llamado. Dios había tratado con él, pero necesitaba tener una cobertura. Necesitaba que alguien, justamente como este hombre de Dios que Dios había llamado, pasara ese legado. Y yo te pregunto, ¿qué legado tú estás esperando? ¿Cuál es tu llamado? ¿Hacia dónde quieres dirigirte? Ahora, ¿quién está detrás de ti para apoyarte ministerialmente? Necesita que tú seas respaldado y representado por un hombre o mujer de Dios que a la hora pueda hablar bien de ti. Estoy seguro que cuando el profeta tenía que hablar de Eliseo, no lo rechazó. No habló mal de él porque estaba consciente de que Dios estaba llamándolo. Dios le dijo a él de allí en la cueva, levántate, ve allí que te va a ungir un hombre de Dios igual que tú. Y no titubeó al hacerlo. Pero hoy, lamentable el caso, hay tantas personas que son divisores de iglesia, que son destructores de iglesia, que son gente que matan ministerio. Porque no vienen con una actitud de salir bajo una cobertura. Y justamente el manto de Elías en este caso está diciendo que el profeta estaba saliendo o estaba asumiendo la responsabilidad de estar bajo la cobertura de este hombre de Dios. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Hacia dónde quieres irte? Pero ¿bajo qué condición? ¿Bajo qué cobertura? Es tiempo de que tú te abras al Señor y le dé lugar a que el Espíritu Santo de Dios haga lo que tenga que hacer para que entonces tenga respaldo. Primero decía, necesitas el llamado, necesitas la preparación, pero en esa preparación, cuando esté listo, Dios te va a enviar. Y si te envía Él, te vas a respaldar. Por eso es importante que tú estés consciente de tu llamado. Si Dios nos lo permite, mañana estaremos hablando más del profeta Eliseo. Así que Dios bendiga a mi amada, Dios bendiga a mi amado hermano Mario, Dios bendiga a mi esposa Ana, Dios bendiga también a mi amado Miguel, Dios bendiga a Yeuri Ulloa, Dios bendiga a Kenia, Dios bendiga a Rebeca. Muchas bendiciones y que la gracia y el favor de Dios sea con cada uno de ellos. Dios bendiga también a Eli. Muchas bendiciones, gracias. Y mañana, si Dios nos lo permite, a las 5 de la tarde estaremos dando o hablando más del profeta Eliseo. Padre, gracias. Bendice las vidas de mi esposa, bendice la vida de Mario, bendice la vida de Miguel, bendice la vida de Yeuri, bendice la vida de Eli, Señor, bendice también a Kenia, bendice a Rebeca. Sé con ellos, Dios, y aún de los suyos, obra de una manera especial y permite, Señor, que tú puedas ampliar en cada uno de ellos su ministerio. Gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén.